¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues bien, vamos a continuar con el estudio del libro de los espíritus, una enseñanza trascendental de Allan Kardec. Ok, quiero aclarar que esto no es inspiración mía, no estoy tratando de convencerte de nada. Lo único que trato es de llevarte información sobre varios temas espirituales, esotéricos y místicos. Ok, ahora vamos a hablar de los seres, de la jerarquía de los seres. Ok, sea a nivel primario, a nivel secundario, a nivel físico, a nivel espiritual. Comenzamos diciendo que los seres se comunican, se designan a sí mismos, según hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y dicen haber pertenecido a algunos, cuando menos a los hombres que vivieron en la tierra. Constituyen el mundo espiritual como nosotros constituimos durante la vida el mundo corporal. Pasemos a resumir en pocas palabras los puntos más culminantes de la doctrina que nos han transmitido para poder responder más fácil a ciertas objeciones. 1. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. 2. Creó el universo que comprende todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. 3. Los seres materiales constituyen el mundo visible e corporal y los inmateriales el invisible o espiritista, es decir, el de los espíritus. 4. El mundo espiritista es el normal, primitivo, eterno, persistente y sobreviviente a todo. El corporal no pasa de ser secundario, podría dejar de existir o no haber existido nunca sin que se alterase la esencia del mundo espiritista. Los espíritus se revisten temporalmente de una envoltura material perecedera, cuya destrucción, a consecuencia de la muerte, los constituye nuevamente en un estado de libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus que ha llegado a cierto grado de desarrollo, lo cual les da la superioridad moral e intelectual sobre los otros seres. Las almas es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo no es más que la envoltura. 3 cosas existen en el hombre. La primera, el cuerpo o ser material análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. La segunda, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Y la tercera, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermedio entre la materia y el espíritu. Así pues, el hombre presenta 2 naturalezas por el cuerpo. Participa de las de los animales, cuyo instinto tienen, y por el alma de los espíritus. El lazo o periespíritu que une el cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera. Pero el espíritu conserva la segunda, que la constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal y que puede ser visible accidentalmente y hasta tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto e indefinido, que solo puede concebir el pensamiento, sino un ser real y circunscrito que es apreciable en ciertos casos, por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, inteligencia, ciencia y moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimientos, proximidad a Dios, pureza de sentimientos y amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros las otras clases que están calificadas aquí, ¿no?
Son los ángeles o espíritus puros. Ok. Las otras clases se alejan más y más de semejante perfección. Los de grados inferiores están inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones, el odio, la envidia, los celos, el orgullo, etcétera, etcétera, y por supuesto que se complacen en el mal. Entre ellos, los hay que no son ni buenos ni muy malos, más enredadores y chismosos que malvados, parecen ser patrimonio suyo la malicia y la inconsecuencia. Estos son los duendes o espíritus ligeros. Los espíritus no pertenecen permanentemente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de jerarquía espiritista. Este perfeccionamiento se realiza por medio de la encarnación impuesta como expiación a unos y como misión a otros. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que alcanzan la perfección absoluta. Una especie de tamiz o depuratorio del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material. Después de un espacio de tiempo más o menos prolongado, durante el cual se encuentra en un estado de espíritu errante, como el espíritu debe pasar por varias encarnaciones, resulta que todos nosotros hemos tenido diversas existencias y que tendremos otras perfeccionadas más o menos en la tierra y en otros mundos. Los espíritus se encarnan siempre en la especie humana y sería erróneo creer que puedan hacerlo en el cuerpo de un animal. Las diferentes existencias corporales del espíritu siempre son progresivas, nunca retrógradas, pero la rapidez del proceso depende de los esfuerzos que hagamos para llegar a la perfección. Las cualidades del alma son las mismas que las del espíritu encarnado en nosotros, de modo que el hombre de bien es encarnación de un espíritu bueno y el perverso lo es de un espíritu impuro. El alma era individual antes de la encarnación y continúa siéndolo después de separarse del cuerpo. A su vuelta al mundo de los espíritus, el alma encuentra en él a todos los que conoció en la tierra y a todas sus existencias anteriores se presentan a su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. El espíritu encarnado se halla bajo la influencia de la materia y el hombre que vence semejante influencia por medio de la elevación y purificación de su alma se aproxima a los espíritus buenos, a los cuales se unirá algún día. El que se deja dominar por las malas pasiones y cifra toda su aventura en la satisfacción de los apetitos groseros se aproxima a los espíritus impuros, dando el predominio a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados pueblan los diferentes globos del universo. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que se encuentran en todas partes, en el espacio, a nuestro lado, viéndonos, codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen en el mundo moral y hasta en el físico una acción incesante. Obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen uno de los poderes de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora, y que solo el espiritismo encuentra solución racional. La relación de los espíritus con los hombres son constantes. Los buenos nos incitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlas con valor y resignación. Los malos nos incitan al mal y hallan placer en vernos sucumbir y equipararnos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. Las ocultas tienen lugar por medio de la buena o mala influencia que ejercen en nosotros, sin que los conozcamos. A nuestro juicio toca distinguir las buenas de las malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles se verifican por medio de la escritura, de la palabra o de otras manifestaciones materiales, y la mayor parte de veces por mediación de los medios que sirven de instrumento a los espíritus.
Los espíritus se manifiestan espontáneamente o cuando se les evoca. Puede evocárselos a todos, lo mismo a los que animaron a los hombres oscuros que a los demás ilustres personajes, cualquiera que sea la época en que hayan vivido, tanto a los de nuestros parientes y amigos como a los de nuestros enemigos, y obtener en comunicaciones verbales o escritas consejos y reseñas de su situación de ultratumba, de sus pensamientos respecto de nosotros, y también aquellas revelaciones que le es lícito hacernos. Los espíritus son atraídos en razón de su simpatía hacia la naturaleza moral del centro que los convoca. Los superiores se complacen en las reuniones graves en que prevalece el amor del bien y el deseo sincero de instruirse y perfeccionarse. Su presencia ahuyenta a los espíritus inferiores que encuentran, por el contrario, franco acceso y pueden obrar con entera libertad en personas frívolas o personas guiadas únicamente por la curiosidad. Y en donde quiera que reinen malos instintos, lejos de esperar de ellos buenas advertencias y reseñas útiles, no deben esperarse más que sutilezas, mentiras, bromas pesadas o supercherías, porque a veces usurpan nombres venerables para inducir mejor en el error. Es sumamente fácil distinguir los espíritus buenos de los malos, porque el lenguaje de los superiores es siempre digno, noble, inspirado por la más pura moralidad, desprovisto de toda pasión baja, y porque sus consejos respiran la más profunda sabiduría, teniendo siempre por objetivo nuestro perfeccionamiento y el bien de la humanidad. El de los espíritus inferiores es por el contrario inconsecuente, trivial, con frecuencia y hasta grosero. Si revelan a veces cosas buenas y verdaderas, con más frecuencias aún les dicen falsas y absurdas por malicia o por ignorancia, y abusan de la credulidad y se divierten a expensas de los que los consultan, dando pábulo a su vanidad y alimentando sus deseos con mentidas esperanzas. En resumen, solamente en las reuniones graves, en aquellas cuyos miembros están unidos por una comunidad íntima de pensamiento encaminados hacia el bien, se obtiene comunicación graves en la verdad, excepción de la palabra. La moral de los espíritus superiores se resumen como la de Cristo, en esta máxima evangélica: hacer que con los otros los que quisiéramos que a nosotros nos hiciesen. Es decir, hacer el bien y no el mal. En el principio encuentra el hombre la regla universal de conducta para sus más insignificantes acciones. Nos enseña que el egoísmo y el orgullo y el sexualismo son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia, que el hombre que desde este mundo se desprende de la materia, despreciando las humanas futilidades y practicando el amor al prójimo, se aproxima a la naturaleza espiritual, que cada uno de nosotros debe ser útil con arreglo a las facultades y a los medios que Dios, para probarle, ha puesto a su disposición, que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, porque el que abusa de su fuerza y poderío para oprimir a su semejante viola la ley de Dios. Nos enseña, en fin, que el mundo de los espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita será descubierto y patentizada todas sus torpezas, que la presencia inevitable y perenne de aquellos con quienes nos hemos portado mal es uno de los castigos que nos está reservado, y que el estado de inferioridad y de superioridad de los espíritus son inherentes penas y recompensas desconocidas en la tierra. Pero nos enseña también que no hay faltas irremisibles y que no pueden ser borradas por la expiación. El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre en las diferentes existencias que le permiten avanzar según sus deseos y esfuerzos en el camino del progreso y hacia la perfección, que es su objeto final. Tal es el resumen de la doctrina espiritista, según resulta de las enseñanzas dadas por los espíritus superiores. Pasemos ahora a otro tema.
Bueno, este era un capítulo de este libro maravilloso, Libro de los Espíritus, para seguir estudiando todo lo que es el misticismo, el esoterismo y el espiritismo. Les mando un beso, nos escuchamos en el próximo video. Chao, chao.